enfermedades hematológicas e inmunológicas presentan síntomas inespecíficos, pero los signos físicos muy característicos, y reconocerlos oportunamente orienta hacia el diagnóstico. Como ven en pantalla, pues muchas son las enfermedades del sistema hematopoyético, entre ellos la anemia ferropénica, la anemia hemolítica, los linfomas, los mielomas, las leucemias. El sistema hematopoyético produce las tres líneas celulares principales, ¿no? Los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. El sistema inmunológico coordina la defensa del organismo frente a infecciones neoplásicas y fenómenos autoinmunes. Nuestro objetivo en esta clase es integrar la semiología general, la exploración física dirigida, la correlación con patologías frecuentes. La semiología es esencial porque muchas de las enfermedades hematológicas e inmunológicas tienen una expresión clínica inicial muy sutil, pero detectable mediante un examen físico metódico. Los motivos de consulta muy frecuente en hematología, los pacientes con frecuencia con afecciones hematológicas o inmunológicas suelen presentar síntomas generales, muchas veces inespecíficos. Es fundamental reconocer las pistas clínicas de este sistema hematopoyético. Y destaca la fatiga y la astenia, son motivos más comunes asociados típicamente a la anemia, ya sea ferropénica o anemia hemolítica por déficit de vitamina B12, la anemia por enfermedades crónicas. La fiebre persistente debe hacer pensar en infecciones o las hemopatías malignas, como linfomas, leucemias, en presencia de fiebre de origen desconocido, que se define una fiebre mayor a 38.5 grados centígrados, más de 3 semanas, y cuyo diagnóstico permanece desconocido tras una semana de estudio hospitalario. Fundamental este concepto que les reitero, que cabe dentro del término de la fiebre de origen desconocida, o enfermedades autoinmunes como el lupus o la vasculitis. La pérdida de peso también es otro motivo de consulta en pacientes con patología hematológica. Es clásica en enfermedades como los linfomas, especialmente los Hodgkin, y en las leucemias. Los sangrados, hematomas, epistaxis o petequias suele ser frecuente en las consultas por patologías hematológicas y orienta a alteraciones por número de plaquetas, para alteración, les decía, por alteración por el número de plaquetas, cuando este recuento cae por debajo de unos 50.000 por mililitro en sangre periférica, puede producir una hemorragia incluso después de una lesión relativamente menor. Sin embargo, en general, el riesgo es más grave de hemorragias si el recuento de plaquetas están por debajo de 10.000 a 20.000 plaquetas por microlitro. La alteración en la función plaquetaria, las personas afectadas corren el riesgo de presentar sangrado excesivo de las heridas o incluso sangrado espontáneo. La disfunción plaquetaria puede ser heredada y adquirida. Los hereditarios, como en la clásica enfermedad de von Willebrand, otros como la enfermedad de Glassman, el síndrome de Wiskott-Aldrich. Los trastornos adquiridos, por lo general, los trastornos plaquetarios adquiridos, son causados por determinados medicamentos. A destacar, les decía, aquellos pacientes que puedan estar medicados con el ácido acetilsalicílico o la gran variedad de AINES, ¿no? que conocemos en el mercado y están a libre disposición o a libre venta en las diferentes empresas farmacéuticas. El clopidogrel, que es otro medicamento que también puede alterar la función plaquetaria
y enfermedades, en especial aquellos pacientes con cirrosis, aquellos pacientes con mielomas múltiples, aquellos pacientes con enfermedad renal terminal y en aquellos pacientes con lupus eritematoso sistémico. Hay condiciones como las coagulopatías o estados protrombóticos y de hipercoagulabilidad que pueden condicionar a sangrados. Todas las condiciones médicas que predisponen al paciente a sufrir eventos trombóticos como trombosis y embolias, y clásicamente dependen de la lesión endotelial, éstasis sanguínea e hipercoagulabilidad. A estos tres factores se lo denomina tríada de Virchow. Por favor, destacarles por favor esta triada que es de conocimiento general, entonces cabe destacar que debemos retenerla, esta triada clásica, porque condiciona a coagulopatías o estados protrombóticos. Dentro de otros motivos de consulta frecuente, los estados protrombóticos son todas las condiciones médicas que predisponen al paciente a sufrir eventos trombóticos. La trombosis y las embolias clásicamente dependen de lesiones endoteliales. Las éstasis sanguínea, como les hacía mención, y la diapositiva resume la triada clásica de Virchow, ¿no? La lesión endotelial, las éstasis sanguínea y la hipercoagulabilidad. Y cada uno de estos tres criterios que tenemos en pantalla, pues tienen factores relacionados a cada uno de los criterios, ¿no? Entre ellos a destacar los traumatismos en la lesión endotelial, la inmovilidad como en casos de éstasis sanguínea y cáncer en hipercoagulabilidad. Voy a hacer énfasis en lo que es éstasis venosa, donde la circulación se enlentece y favorece la coagulación por múltiples mecanismos. Uno, la activación endotelial por expresión de factores tisulares, la formación de agregados leucocitarios con adhesión al endotelio. A destacar, les vuelvo a reiterar, la inmovilidad, condiciones como la obesidad, la insuficiencia cardíaca, son factores que condicionan a que haya éstasis sanguínea y que predispongan a eventos protrombóticos. Entre las lesiones endoteliales, estas pueden estar asociadas a traumatismos, sepsis y fracturas, y etcétera, como las que están representadas en la presente imagen. Los estados de hipercoagulabilidad o trombofilia están asociados a procesos, ejemplo, como procesos neoplásicos, síndromes mieloproliferativos y terapia hormonal. Y otra, como las policitemias, conocidas como eritrocitosis. Recalcar que hay policitemias adquiridas y policitemias secundarias, ¿no? Que están dentro de los cuadros de proliferación celular, ¿no? Patologías netamente hematológicas. Pero hay otras eritrocitosis que son secundarias, que son condicionadas por la hipoxia tisular, como es en la altura. Estos síntomas y condiciones deben ser interpretadas dentro del contexto clínico del paciente. ¿Qué otros antecedentes relevantes más debemos tomar en cuenta? Una buena anamnesis es determinante. La precisión en los antecedentes es crucial para orientar el diagnóstico. La historia familiar va relacionado mucho con las hemoglobinopatías. A destacar las hemoglobinopatías C, la S y C, la anemia deplanocítica y las talasemias. Son un grupo de trastornos en los cuales hay una estructura y producción anormal de las moléculas de hemoglobina. Se transmite de madres a hijos y prácticamente se les considera como patologías hereditarias. Entre los medicamentos, entonces y medicamentos y otros tóxicos que debemos recabar en la anamnesis son como los quimioterápicos y el alcohol. Es importante conocer los efectos secundarios asociados a cada uno de estos fármacos tóxicos. A cada tipo de fármaco quimioterápico por el efecto mielotóxico a destacar. El metotrexato, por ejemplo, es un medicamento clásico utilizado en las enfermedades reumáticas, pues puede inhibir la hematopoiesis y causar anemia. La anemia plástica, la pancitopenia, puede condicionar a una leucopenia, a una neutropenia o a una trombocitopenia. El consumo
de cantidades moderadas de alcohol se asocia también con la anemia, ¿no? En especial por la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. La trombocitopenia también está asociada con el consumo de alcohol y los cambios de concentración de los factores de coagulación y de la fibrinólisis también están asociados a los consumos moderados del alcohol. Ahora, en cuanto a la exposición de toxinas, entre ellos a destacar el benceno, que está muy relacionado con la leucemia, los pesticidas como el malatium y el diacinón son carcinógenos con evidencia limitada para los linfomas no Hodgkin y cánceres de próstata. Las radiaciones ionizantes están relacionadas con los síndromes mielodisplásicos. Las infecciones previas, a destacar dentro de ellos, el VIH está relacionado, ¿no?, con la linfopenia, las infecciones por gérmenes oportunistas, los linfomas y otros procesos neoplásicos como el sarcoma de Kaposi. Las hepatitis B y C están relacionadas con linfomas y citopenias. Estos elementos permiten anticipar el diagnóstico antes del examen físico. Al inspeccionar la piel y mucosas, observamos, lo primero que debemos observar en un paciente con sospecha de patología hematológica, es importante evaluar la palidez, la ictericia, petequias y equimosis. Estos son signos esenciales en la hematología. Además, no olvidar los síntomas constitucionales, la sudoración nocturna o diaforesis nocturna, las fiebres persistentes, ¿no?, o las fiebres de origen conocida, que está dentro de uno de los criterios del FOD, y la pérdida de peso, característicos en los linfomas. Los tres criterios que acabo de mencionar, sudoración nocturna, fiebre persistente, pérdida de peso, se engloban en los síntomas clásicos de síntomas B. El dolor óseo puede indicar infiltración por leucemias. En cuanto a la inspección de piel y uñas, los hallazgos principales incluyen, les reitero, la palidez que correlaciona con la anemia, refleja la disminución de hemoglobina, se aprecia mejor en conjuntivas y en palmas. Se correlaciona con anemia ferropénica, anemia megaloblástica, anemia por insuficiencia renal, un tipo de anemia asociado a enfermedades crónicas o también su sinónimo, anemia como anemias inflamatorias. La ictericia, bueno, es frecuente asociar la ictericia con cuadros de hemólisis en la que hay una hiperbilirrubinemia a predominio indirecto. Y también la ictericia también puede estar asociado a problemas hepáticos donde la hiperbilirrubinemia es a predominio directo. La cianosis se relaciona con cuadros de hipoxia, las petequias y púrpuras se asocian con trombocitopenia o vasculitis. Las coiloniquias, signo clásico en la anemia ferropénica, no le voy a dar mucha vuelta en esto porque ustedes ya vieron estas alteraciones en semiología general, en la inspección de piel y faneras. Estos datos permiten inferir en el tipo de citopenia clínica. Ahora, es importante evaluar también los ganglios linfáticos. La linfadenopatía es uno de los signos más valiosos en pacientes con patología hematológica. ¿Qué evaluamos? Evaluamos tamaño, dolor, movilidad, consistencia y simetría. ¿Cómo interpretamos los hallazgos que encontramos en el examen físico con pacientes con adenopatías? Si a la evaluación encontramos ganglios duros y fijos, la sospecha es altamente de un proceso maligno. En cambio, si las adenopatías que encontramos son dolorosos y móviles, pues prácticamente se correlacionan a procesos infecciosos o
inflamatorios. La localización también es una guía. Si encontramos adenopatías en la región cervical, que por lo regular se asocian a infecciones virales, ¿no? Como el Epstein-Barr, citomegalovirus o el HIV. En la axilar, el linfoma o el melanoma, si encontramos en las supraclaviculares, generalmente se asocian a neoplasias abdominales. Valga reiterar, el ganglio centinela pues se asocia a neoplasia gastrointestinal. Las adenopatías clásicamente son en procesos infecciosos, les reitero, en procesos bacterianos, virales, micóticos, parasitarios y clamidias, y neoplasias hematológicos y no hematológicos. Infrecuente en colagenopatías, en lupus eritematoso sistémico, en amiloidosis e en hipertiroidismo. La correlación clínica ganglionar. Ejemplos típicos importantes, la linfadenopatía generalizada se puede ver en pacientes que tengan VIH, en pacientes que estén cursando con leucemias o linfomas. El linfoma Hodgkin, en este tipo de patología, la adenopatía son indoloras, de consistencia gomosa, se acompañan de prurito y sudoración nocturna. Las adenopatías supraclaviculares, la izquierda, conocido como el ganglio de Virchow, se asocia a la neoplasia abdominal, y las linfadenopatías dolorosas con fiebre. Otra posibilidad diagnóstica es la mononucleosis infecciosa. Las adenopatías gaseosas, fistulizadas y duras, por lo general, supraclaviculares, se asocian a tuberculosis. Estos patrones permiten orientar rápidamente la etiología. Ahora, en relación a la palpación del hígado y vaso, dos órganos clave en la hematología: la esplenomegalia, presente en infecciones crónicas, leucemias mieloides crónicas, linfomas, hemólisis, en cuadros de hemólisis, la hepatomegalia, asociado a infiltración tumoral, hepatitis, hemólisis o enfermedades inflamatorias o procesos infecciosos también. La palpación adecuada permite diferenciar una hepatomegalia de una masa abdominal. No voy a hacer énfasis en cuanto al examen físico, ya ustedes en la parte que corresponde a la semiología gastrointestinal abordaron las maniobras correspondientes para una adecuada valoración de la esplenomegalia y de la hepatomegalia. En el examen del sistema inmunológico también se debe evaluar aquellos eventos recurrentes. Las infecciones recurrentes o graves son sugestivos de inmunodeficiencia. Un rash cutáneo, ulcerado u orales, artralgia, son indicativos de enfermedades autoinmunes como el lupus o las artritis reumatoidea. Evaluar articulaciones mucosas y patrones inflamatorios sistémicos es vital para diferenciar el compromiso del sistema inmunológico del sistema hematopoyético. Los signos de enfermedades hematológicas. En pacientes que tienen anemia, por lo regular, al examen físico suelen presentar, aparte de la palidez, una taquicardia, un soplo funcional y disnea. Es frecuente, generalmente, estos signos en pacientes con anemia aguda.
En situaciones de leucemia, signos que pueden orientarnos a que pueda tratarse de leucemias, pues están la equimosis, la fiebre, las infecciones recurrentes, la hepatoesplenomegalia. En los trastornos de la coagulación, les vuelvo a reiterar, hay que revisar las mucosas, donde podemos evidenciar ya, gingivorragia, epistaxia, y estos hallazgos ayudan a diferenciar la línea celular afectada. La semiología de ciertos trastornos específicos. En anemias hemolíticas, pues vamos a estar frente a un paciente ictérico con orinas colúricas y con esplenomegalia. La anemia, en casos de anemia ferropénica, en el examen físico suele destacar la glositis, la colbenitia y la pica. En pacientes con anemia megaloblástica, por déficit de vitamina B12, suele con frecuencia haber neuropatías periféricas. En pacientes con leucemias, los pacientes pueden consultar fiebre, deterioro del estado general, pérdida de peso, asociados a un síndrome anémico, las infiltraciones por blastos. No olvidemos que los blastos son células inmaduras, que prácticamente es una serie celular importante para el diagnóstico de las leucemias. Entonces, de ende, la infiltración por blastos en los diferentes tejidos puede generarnos adenopatías, esplenomegalias, hipertrofia gingival y lesiones cutáneas como la leucemia cutis. Se debe confirmar con los siguientes exámenes en caso de leucemia, ¿no? Un hemograma completo, donde destaca una anemia inflamatoria, hay una leucocitosis, la presencia de blastos, la plaquetopenia, y en ciertas condiciones, más por la especialidad de hematología, estos pacientes son sometidos a una punción y aspiración de médula ósea, conocidas como PAM. Hay que solicitar pruebas de hemostasia, fundamental también en los pacientes con procesos leucémicos. Se debe presentar atención a las concentraciones de ácido úrico, calcio, fósforo, pues en este tipo de patologías, por lo usual, se correlacionan con el síndrome de lisis tumoral. Cada patrón semiológico tiene causas claramente asociadas. En cuanto a las enfermedades del sistema inmunológico, tres grupos principales. Las autoinmunes, destacar el lupus, la artritis reumatoidea, la esclerodermia. En inmunodeficiencias, infecciones repetitivas puede haber en estas circunstancias y abscesos inusuales. En pacientes con hipersensibilidad puede haber urticaria, angioedema y anafilaxia. La semiología cutánea también es clave para orientar las diferentes patologías hematológicas. La correlación clínico-laboratorial. Ejemplos directos. Cuando hay palidez, prácticamente estaremos o esperamos encontrar en las pruebas de laboratorio una hemoglobina baja. En pacientes con presencia de múltiples petequias, estaremos frente a la sospecha de una trombocitopenia o plaquetas bajas, ¿no? Es el término o el sinónimo de una trombocitopenia. En pacientes que tengan fiebre o esplenomegalia, pensaremos pues en una leucemia o linfoma. En pacientes con ictericia, pues la bilirrubina
elevada, especialmente indirecta en casos de, les reitero, en casos de hemólisis. La clínica siempre debe correlacionar con el laboratorio, nunca interpretarlas de forma aislados. Les presento acá ciertos casos hipotéticos resumidos. Si estamos frente a un paciente con palidez y coilomitia, pues prácticamente nos estamos enfrentando a pacientes con anemia ferropénica. En un caso hipotético 2, cuando estamos con fiebre y adenopatías dolorosas, pues estaremos posiblemente el cuadro se trate de una mononucleosis infecciosa. En un caso hipotético 3, la sudoración nocturna, pérdida de peso, pues prácticamente puede correlacionarse a un cuadro posible de linfoma. Este razonamiento clínico pues orienta fundamentalmente a ciertas patologías hematológicas. En un caso hipotético, como síntomas B, anemia, trombocitopenia, neutropenia, esplenomegalia y adenopatías, y más dolor óseo, es más probable que la sospecha clínica nos oriente hacia una leucemia. Para concluir la presente actividad, pues debemos destacar que la semiología del sistema hematopoyético e inmunológico es esencial para el diagnóstico temprano. Los signos físicos, piel, mucosas, ganglios, vaso, hígado, proporcionan pistas valiosas. La correlación clínica laboratorio es indispensable. El reconocimiento precoz cambia el pronóstico, en especialmente en enfermedades malignas y autoinmunes. Bueno, he tratado de resumirles prácticamente todo lo que se puede correlacionar con patologías hematológicas. Cada patología que les hacía mención a un principio tiene su signología, su sintomatología y en especial la parte de laboratorio. Pero es fundamental, antes de pedir laboratorios, pues el examen clínico, la anamnesis y en especial el examen físico. Si ustedes se percataron durante la exposición, siempre hice énfasis en petequias, en pérdida de peso, diaforesis, adenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia, ¿de acuerdo? Pérdida de peso, que engloba dentro del síndrome constitucional, ¿ya? Y lo definimos como una pérdida de peso del involuntario del 10% de un control previo. Estos signos y síntomas hacen sospechar de que el paciente posiblemente tenga más probable una patología hematológica. ¿De acuerdo? Son tópicos muy grandes los que acabo de mencionarles, pero sin embargo, en la literatura que ustedes tienen de referencia, pues me gustaría que ustedes lo vayan detallando. Cada patología hematológica tiene sus características, los exámenes de laboratorio, los hallazgos en laboratorio son típicos, pero que son más de especialidad que de médico, de medicina general. Entonces, pues, espero que la charla que les acabo de dar pues haya contribuido a complementar su formación de lo que ya ustedes también ya fueron repasando durante la semana. ¿Hay alguna pregunta que ustedes tengan o alguna consideración o algún punto que quisiera que les amplíe?
¿Les quedó claro o hay algún punto más que podríamos considerar?